Supongamos que queremos nosotros hacer un análisis del clima laboral en nuestra empresa y hacemos una encuesta a los ejecutivos que trabajan con nosotros. Una de las preguntas es, si otra empresa le hiciera a usted una oferta igual o ligeramente mejor a la del puesto actual, ¿permanecería usted en la empresa o cambiaría de puesto? La respuesta que obtuvo esta organización a 200 ejecutivos la clasificaron de manera cruzada, como la tabla que vimos en el ejemplo bastante sencillo, con su tiempo de servicios. Según esta tabla, podemos nosotros contestar la pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un ejecutivo que nos ha dicho que es leal a la empresa, es decir, que se queda, y además que tiene más de 10 años de servicio? Esa es la pregunta que está interesada la gerencia general, para saber cómo va el clima laboral en nuestra empresa. Entonces tenemos esta tabla de contingencias que vemos en nuestro ejemplo. La pregunta la podemos desarrollar rápidamente y después la vamos a comprobar usando la regla de probabilidad. Si usamos la tabla de contingencia, vemos que nos están pidiendo cuál es la probabilidad que un ejecutivo me diga que se quede y que además tenga 10 años o más de 10 años de servicio. Si vamos a nuestra tabla de contingencias, hacemos el cruce de me quedo y más de 10 años de servicio y estamos viendo que es 75 sobre 200. Esa es la probabilidad de que una persona, un ejecutivo en nuestra empresa, consultado al azar, nos diga que se queda y adicionalmente tiene la condición de más de 10 años de servicio. Si esto lo relacionamos, nos vamos a dar cuenta que si tenemos este tipo de tabla, estamos trabajando con eventos que son condicionales. Y en este caso, ¿cómo podríamos definir la probabilidad? La probabilidad la podríamos definir de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo seleccionado al azar me diga que se queda y que además tenga 10 años, más de 10 años de servicio? Entonces, si usamos nuestra regla práctica de probabilidad, la regla número 6, identificando que son eventos condicionales, vamos a ver lo siguiente. Probabilidad de que diga que se quede y que tenga más de 10 años de servicio es igual a la probabilidad que haya dicho que se quede por la probabilidad de que tenga más de 10 años de servicio dado que ha dicho que se queda. Entonces, de nuestra tabla de contingencias, hallemos esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad que un ejecutivo de mi empresa diga que se quede? Observamos cuántos son los que han dicho que se quede. 120 sobre 200. Esa es la primera probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que haya dicho que tiene más de 10 años de servicio dado que he dicho que me quedo? La cantidad de personas que han dicho que no se quedan ya no me interesa. Mi espacio muestral ya no son 200, sino solamente son 120. Y de esos 120, ¿cuántos son los que tienen más de 10 años de servicio? 75. Entonces, la probabilidad de que tenga más de 10 años de servicio, dado que he dicho que me quedo, es 75 sobre 120. Si hacemos la multiplicación 120 sobre 200 por 75 sobre 120, anulamos 120 y me queda 75 sobre 200. Estamos viendo que nuestra regla de probabilidad es plenamente también aplicable usando una tabla de contingencias. La independencia estadística, que es otra condición que tenemos que identificar muchas veces. Vemos acá las dos formas de probar que dos eventos son independientes. La primera, como ustedes pueden ver en nuestra vista, se trata de usar la regla de probabilidad número 5, donde la probabilidad del evento A y el evento B, si son eventos independientes, constituye igual a la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Pero acá hay otra forma también de poder establecer esta independencia, viendo esta condicionalidad. Si la probabilidad del evento B, dado el evento A, es igual a la probabilidad del evento B, estamos hablando de eventos independientes. Quiere decir que el evento A no tiene ninguna intervención en la probabilidad de que se presente el evento B. Pero si no se presenta esa igualdad,
quiere decir entonces que los eventos A y B son condicionales. Vale decir, si hay independencia, un evento A con respecto al evento B, este evento no tiene valor predictivo con respecto al segundo. Si queremos ver un ejemplo bastante sencillo con lo que aparece en nuestra vista sin tener unidades, sino simplemente establecer si los eventos A y D y también los eventos C y B son independientes, usemos una tabla de contingencias. Hemos dicho que una tabla de contingencias estamos trabajando con eventos condicionales, por tanto, de antemano podríamos establecer que el resultado que vamos a obtener es que los eventos son condicionales o, dicho de otra manera, son no independientes. Entonces, veamos si decimos la probabilidad del evento A dado el evento D, tiene que ser igual al evento A para que los eventos sean independientes. La probabilidad de A dado D, vamos a ver que es en este caso 2/5, extraído directamente de nuestra tabla de contingencias, porque entramos al evento, en este caso A, dado el evento D, en la columna D es 5 y de esos eventos son 2/5. Para que haya independencia, en este caso, esta probabilidad tendría que ser igual a la probabilidad del evento A. Pero ¿cuál es la probabilidad del evento A? 6/10, o en este caso, vamos a decir, sería 3/5. 3/5 es diferente a 2/5, por tanto, los eventos son condicionales. En la siguiente pregunta, vemos que ¿cuál es la probabilidad de que los eventos C y B sean independientes? Vemos la probabilidad de C dado el evento A debería ser igual a la probabilidad de C para que los eventos sean independientes. La probabilidad del evento C dado el evento B es igual a 1/4. Dado el evento B solamente son 4 elementos y de esos C viene a ser 1, 1/4. ¿Cuál es la probabilidad en este caso del evento C? Si es igual a la anterior, deberían ser independientes. Si nosotros la probabilidad del evento C es 5/10. Por tanto, en este caso, no hay igualdad y podemos decir que los eventos son condicionales o no independientes. Vemos un tema ahora que para muchos de nosotros podría ser algo, digamos, bastante reservado o bastante, difícil. Acordémonos que aquí no hay nada difícil. Trabajoso sí, porque tenemos que seguir ciertas reglas. Estamos hablando del teorema de Bayes, que ustedes han revisado también en su literatura. En este caso, el teorema de Bayes se conoce como la probabilidad revisada o posteriori y se halla al incorporar nueva información. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar una probabilidad obtenida a priori u obtenida históricamente a la luz de una nueva información. A la luz de una nueva información. Si vemos en nuestra vista, entonces vamos a tener probabilidades o posibilidades a priori, vamos a tener una nueva información y empleando como base el teorema de Bayes vamos a poder establecer nuevas probabilidades o probabilidades a posteriori o revisadas. Si ustedes ven, la fórmula que aparece ahí no es otra cosa que un despeje de la sexta regla básica de probabilidad. Entonces, no hay mejor forma de explicar esto que a través de un ejemplo. Supongamos que en un pueblo determinado o alejado, 5% de las personas de la población padece una enfermedad originaria de ese lugar. A priori, podemos afirmar que la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga la enfermedad es 0.05 y de que no la padezca es 0.95. Existe una prueba de diagnóstico para detectar la enfermedad. Si una persona tiene la enfermedad, la prueba sale positiva el 90% de las veces o de los casos. La estadística muestra además que en 15% de los casos, a pesar de que la persona no tenía la enfermedad, la prueba salió positiva. Supongamos mi caso. Yo quiero hacerme una prueba de diagnóstico porque voy a viajar al extranjero y me piden un certificado respecto a este tipo de enfermedad. Entonces lo que voy a hacer es,
buscar un laboratorio que me dé confianza. Confianza en la prueba para poder ir a presentar esto a la embajada y que me dé la autorización de viajar. Me saco la prueba y en este caso la prueba sale positiva. Es decir, me están diciendo que yo tengo la enfermedad. Y yo digo, no es así. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente yo esté enfermo? O que haya una baja confiabilidad en el laboratorio donde me fui a dar la prueba. Si nosotros tomamos este ejemplo haciendo, digamos, una decisión respecto a qué es lo que voy a hacer, es decir, me quedo contento con esta prueba o me saco una segunda prueba, tengo dos alternativas acá, ¿no es cierto? Que esté bien, que esté enfermo o que no esté enfermo, a la luz de lo que dice mi resultado de laboratorio. Pueden existir muchos factores que provienen del laboratorio o que provienen de mí, porque puedo no haber seguido las instrucciones que requiere la prueba. Entonces, construyamos un árbol que nos va a ayudar a clarificar lo que tenemos en este ejercicio de aplicación del teorema de Bayes. Si el resultado resulta con una probabilidad alta, tendría que, en este caso, establecer que estoy enfermo. ¿Por qué? Lo que me interesa a mí es establecer, dado que el resultado de mi prueba es positiva, ¿cuál es la probabilidad que esté enfermo? Si esa probabilidad es alta, cercana a 1, quiere decir que realmente sí estoy enfermo. Pero si esa probabilidad es baja, tendiente hacia 0, quiere decir que el nivel de confiabilidad del laboratorio no es el adecuado y por tanto tendré que pedir una segunda opinión. Veámoslo ahora en este árbol desarrollando esta técnica o este concepto de teorema de Bayes.